Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Hacemos parte de qué? De la familia de Dios, y que hay unos derechos y unos privilegios y unos deberes por ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios. Entonces vamos teniendo la verdad, y decíamos en Romanos 8:9, decía: en ustedes no predomina la mentalidad humana, que es la carne, donde mora el mal, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece ¿a qué? A Cristo. Dios mora en nosotros por fe, y dice que lo que predomina en nuestra mente, ¿qué es? Cristo, la palabra de Dios. En nuestra mente lo que predomina es la palabra de Dios, por encima de la carne, del mal. Es decir, que por encima del odio, la amargura, esta es el gozo y el amor. Hay más gozo y amor. El amor de Dios fue derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, en esa familia nosotros tenemos privilegios. Y hoy vamos a hablar de uno de los privilegios más hermosos cuando Dios alumbra nuestra mente. Es una línea muy delgada, porque a veces se cree lo que vamos a hablar, que es no hacer nada, ser irresponsable, porque Dios todo lo hace. No, ese no es el mensaje. Entonces, por favor, que Dios alumbre nuestra mente, estemos todos acá, pero lo que Dios está haciendo en la congregación son milagros. Y démonos cuenta de esto. Vamos a hablar de lo natural. Una familia natural, hay un padre. El hijo necesita pagar el semestre, su mensualidad, el colegio. El hijo está preocupado de cómo paga esa semestre de la universidad. ¿El hijo está preocupado? Él está preocupado de cómo va a hacer para adquirir lo que necesita. No, el hijo absolutamente no está preocupado por nada, porque él sabe que él tiene un ¿qué? Un papá. Él está preocupado de que la nevera la abrió y está vacía. Uy, llegó el viernes o el sábado y abrió, y él comía salchichas, sándwich, frutas, el jugo, y él abrió la nevera la vio vacía. Entonces él se pone: uy, la nevera está vacía, ¿ahora qué voy a comer? Estoy preocupado, Señor. Muchacho ve la nevera vacía y lo que hace es ¿qué? La cierra y se va a jugar, a estudiar lo que tiene que hacer. Él sabe que al otro día esa nevera está ¿qué? Llena. No sabe cómo, de dónde, pero él tiene una plena confianza y seguridad que al otro día, cuando quiera su jugo, él va a abrir y va a encontrar ¿qué? El jugo. ¿Él en quién tiene esa confianza y esa plena seguridad? Él sabe que tiene un papá, una familia, una mamá, una familia, y él sabe que ellos están velando y cuidando por él. ¿Sí? Entonces él abre la nevera, está vacía, y la cierra y sigue como nada. Al otro día va y la abre, y ¿cómo la encuentra? Igual de vacía, porque no han ido a mercar. No han ido a mercar, sigue vacía. Ya al otro día, fueron en esa noche, ahí ya está llena, entonces toma el jugo. Eso es para que miremos esa línea, que digan: entonces Dios se encarga de todo y yo no hago nada, y que Dios haga. No es, porque recuerda que tenemos talentos y dones.
Y recordemos de que hemos de salir a volar como el pájaro y Dios nos alimenta y tenemos una seguridad. Lo que vamos a hablar es de la preocupación, la ansiedad. Cuando pertenecemos a la familia de Dios y hemos llegado y Dios ha revelado la gracia de Dios, que es el evangelio y la verdad, en nosotros va a iniciar un proceso donde la preocupación y la ansiedad debe ¿qué? Desaparecer. No existe, es sobrenatural. Pues por eso el evangelio es sobrenatural, es poder de Dios, es locura para el mundo. ¿Cómo no va a estar preocupado? Pues es lo que dice la palabra, y si la palabra lo dice es viva y eficaz. Yo creo eso. Yo no voy a seguir preocupado, ni angustiado, ni ansioso. Oramos de que Dios alumbre, independiente del momento y la situación que estemos viviendo, como hijos de Dios. Recuerda el ejemplo del joven, abrió la nevera vacía, tipo tranquilo. Al otro día, a los 2 días, la nevera se llena, él no sabe cómo. Idéntico nosotros, independiente de la situación, sabemos que tenemos un ¿qué? Un papá. ¿Y ese papá dónde está? En cada uno de nosotros. Y donde vamos va ese papá. Y ese papá tiene cuidado de nosotros. Y es conocer que hago parte de esa familia. Y es saber la verdad, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, independiente de la situación, debemos de saber de que nosotros estamos llamados para que en nuestra mente exista la paz que sobrepasa todo entendimiento, el reposo en Dios, y desaparezca la angustia, desaparezca la preocupación, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Recuérdalo la familia, entonces vamos a lo espiritual. Entonces, pero vamos a definir primero, traje la palabra ansiedad o angustia, que es sinónimo, dice, proviene de una raíz etimológica que significa estrechez, desfiladero, algo que ahoga u oprime. Cuando uno ha sentido angustia, siente que eso, preocupación, un desasosiego, ¿sí? Y en el interior. Y recuerda que a veces afuera puede estar todo bien, pero aparece ¿qué? Esa angustia. Luego dice ansiedad. Es un estado de inquietud, temor e inseguridad causado por circunstancias pasadas, presentes o futuras. Pueden afectar nuestros pensamientos, nuestra productividad, la manera en que tratamos a otros y nuestra salud. Nuestros hogares, por causa de la preocupación y la ansiedad, se ve afectado. Porque esa parte que dice trato, por causa de la presión, pues esa presión debe explotar por algún lado. Y ante la situación tan difícil a veces, ¿por dónde es que se va y explota? Con los seres que ¿qué? Con los seres que más amamos, ¿sí? Con los seres que decimos que amamos y vivimos por ellos. Entonces, en la familia de Dios hay algo que cuando pasamos a pertenecer a la familia de Dios, Dios dice, desde el Antiguo hasta el Nuevo, y vamos a ver unos versículos donde dice, no se angustie, no se preocupe, no es no haga nada, no está diciendo no haga nada, dice no se angustie, no se preocupe, no está diciendo no es que no haga nada, no, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca que hacer. Y vamos a ver el poder de Dios y los milagros. Y Dios lo está haciendo en cada uno de nosotros. Y cada día va a ser más, va a ser mayor, va a ser mayor. Entonces vamos a la palabra, a Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Regresando al tema del muchacho que abre la nevera y la ve vacía. Cuando la ve vacía, ¿el qué dice? Papá, se acabó las frutas. Papá, se acabó la leche, el jugo, el cereal. Papá, se acabó. Papá, se acabó. Él no más va a decir, no, papá, se acabó. Papá, me pidieron esto en la universidad. Papá, me pidieron esto en el colegio. Papá. Él recurre ¿a dónde? Al papá. Y va y eso que él quiere y lo deposita, ¿en dónde lo deposita? En el papá. ¿Y él cómo queda? Libre. Ya ese problema es de mí, papá. Cuando Dios nos llama y sabemos que somos de la familia de Dios, recuerda que decimos que Dios nos dio el hecho de llamarlo papá, Padre mío, y oramos para que nosotros, cada uno de nosotros en nuestras oraciones, no le digamos Dios, sino que le digamos ¿qué?
papá, papito, papá, lo necesito, papá, usted es todo para mí, usted es mi papá y vive en mí. La misma figura cuando Jacob necesitabas algo y hablabas con el papá y el papá se lo solucionaba, idéntico en este momento. Somos de la familia de Dios. Y debo de colocar un momento es la situación que esté viviendo, por imposible que parezca, cuando vemos a mi papá, cuando cada uno ve a su papá, ese papá que dice, no hay nada imposible, no hay nada difícil. Entonces yo estoy yendo ante la situación con un papá que no hay nada imposible ni difícil. Y ahí va la fe, que hablamos al inicio hace 8 días, de que todo el evangelio es de fe, la palabra de Dios es de fe, y es creer lo que dice, es fe. Si Dios dice que no hay nada imposible, y hemos visto y la palabra nos lo muestra, pues yo en obediencia creo eso, es imposible, no hay nada imposible, sé que se va a solucionar, no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Entonces estoy yendo donde es. Miremos lo que dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Al pertenecer a la familia de Dios, hay un derecho, que Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios ya nos llamó y cuando nos llama, cuida de cada uno de nosotros. Y cuida es, por eso el salmista dijo, Dios es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor? Jesús vino y dijo, yo soy el buen pastor. Y vamos y encontramos que dice que Dios tiene cuidado de nosotros, que yo debo de poner las preocupaciones y las ansiedades en las manos de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? Echando. Jesús dijo, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí que yo lo haré descansar. Todo eso es lo mismo, en diferentes palabras. Para depositar en Dios, dice Hebreos 11:6, que hemos de saber que existe y que somos galardonadores de que porque lo buscamos, o sea, premio, Él nos premia, y que existe en nosotros. Eso es por fe. Y uno dice, ¿cómo el problema? Si es un problema económico, de salud, con la familia, o de renovación nuestra, de ir transformando nuestra manera de vivir, ¿cómo le va a dejar eso a Dios y cómo va a ser Él? Pues es donde está la fe y lo que dice la palabra, porque la palabra dice, Dios haciendo en vosotros. Dios hace, y lo hace en todas las áreas. Entonces aparece la fe y de creer que ante esa situación Dios tiene control, y la soberanía de Él y el poder de Él se manifiesta conforme a su voluntad. Y cuando Él me llama, la prioridad de Dios en nosotros cuando nos llama a ser sus hijos es formar su imagen en cada uno de nosotros. Formar su imagen en cada uno de nosotros, ir formándola. Esa es la prioridad. Dios nos llamó fue a eso, a vivir para Él, y nos va formando a su imagen. Y en ese tiempo nosotros queremos que esa preocupación, esa situación difícil, se solucione. Y lo que va a suceder en nosotros es que la situación difícil de pronto sigue, pero en ese proceso de renovación de nuestra mente, lo que desaparece es la preocupación y la ansiedad, y aún está la situación que no se ha resuelto por la confianza en Dios. Pero yo sé que ya yo se la conté a Dios, y si dice que yo se la cuento a Dios, ¿sí? Dice, pongan, porque Él tiene cuidado de mí. Entonces ya ante la situación adversa, dice, tiene cuidado. Hay situaciones muy difíciles que puede llegar a ¿qué? A que la vida de la persona se vea ¿qué? Se vea amenazada. Entonces dice que cuando yo le coloco todo a Dios, Él tiene cuidado de mí. O sea que hasta si hay problemas de amenazas o algo, tiene cuidado de mí. Dios no va a permitir que nada suceda mientras pasa lo adverso. Mientras pasa la situación y se soluciona, Dios no permite que lo toquen, porque Dios tiene cuidado de su hijo. En medio de algo tan difícil, Dios tiene cuidado de su hijo. Así todas las áreas.
Es fe y es sobrenatural, pero ese es el Dios vivo. Ese es el Dios que mora en nosotros. Esa es la verdad. Y se va formando. Entonces, ¿se va formando qué? La paciencia. ¿Qué más se va formando? La relación con Dios. La relación con Dios. Volvemos al ejemplo natural. Cuando al hijo se le da todo, antes de que pida y todo y se le tiene todo, de pronto el hijo ni habla con quién, con el papá. Y se forma a medida que crece y joven, se forma una relación ¿qué? Distante. Porque sabe que lo tiene todo, el hijo lo toma, lo coge y, cuando a veces no lo tiene, se ve necesario que el hijo que aunque sea que se le presente al papá, aunque sea para que le pida al hijo que, oiga papá, venga, no me ha vuelto a dar. Entonces la relación se une. Dios nos llamó y en lo espiritual es nosotros antes de saber que somos hijos de Dios, pensamos que en el mundo andamos solos y que hacemos lo que queremos. Cuando Dios nos llama a pertenecer a la familia de Dios, nos damos cuenta que somos hijos de Dios y que la prioridad es relacionarme con ¿quién? Con mi papá. Esa es la prioridad. Orar todos los días, leer su palabra todos los días, conocer la verdad, para poder renovar la mente. Entonces, en esa relación con Dios aparece la prioridad. Relacionarnos con Dios se va formando, por ejemplo, la paciencia, se va formando la tolerancia, se va fortaleciendo la fe de saber que las cosas se van a dar en el tiempo de Dios y quedo tranquilo. Vamos a Salmos 55:2. Entonces mire lo que decía Pedro y vamos a David, el salmista, muchos años atrás, y decía el salmista: confía al Señor todas tus preocupaciones. Pedro decía: echa toda vuestra ansiedad. O sea, no nos podemos quedar con nada. Dice: confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará ¿qué? De ti. Vuelve lo mismo. Lo que está en Primera de Pedro escrito, ya el salmista lo había dicho muchos siglos antes, de la relación con Dios. Y David, ¿por qué decía eso? Porque David era un llamado. Pedro era un ¿qué? Un llamado. Y nosotros somos llamados de Dios. Nosotros no fuimos llamados por el hombre. Si estamos aquí escuchando su palabra es porque Él usó algún medio y nos llamó. Y dice: confía al Señor todas tus preocupaciones porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Por eso siempre confío en Él. Nunca deja fracasar. No queda derribado el justo. Dice que 7 veces se cae el justo y ¿qué pasa? 7 veces Dios lo levanta. No importa cómo estemos, de la situación más adversa y difícil, porque sabemos quién es el papá que nos llamó. Y como todo es para bien, de pronto Dios lo que usó fue esa circunstancia tan adversa para poder ¿qué? Llamarme. Porque si las cosas siguen tan bien, pues por allá sigo en idolatrías y en quién sabe qué cosas. Pero de pronto la situación dice la palabra que todo es para bien. Quiere decir que esa situación tan dura que se esté viviendo en el momento es para llamarme y pasar a confiar plenamente ¿en quién? En Dios. Fíjate que los 2 versículos que vimos en Pedro y el salmista dice de que le coloquemos todas las preocupaciones. Y todas, absolutamente todas, los temores, los miedos, las preocupaciones, las angustias, todo, económico, salud, hogar, familia. ¿Y cómo se las coloco a Dios? Contándole, orándole, hablándole. ¿Y cuándo lo hago? Dice que en todo tiempo. Cuando conozco la verdad que Dios mora en mí y ha sido alumbrada mi mente ese nivel de que Dios mora en mí, pues lo que hago es en todo momento recurrir al dueño y al Dios de todo. Y yo sé que en todo momento donde vaya, en el bus, en el carro, en la moto, caminando, viendo televisión, en cine, donde esté, puedo estar: Señor, ayúdame. Uy, Señor, estoy preocupado por esto y estoy angustiado por esto.
ilumíname en esto, ¿sí? La relación con mis hijos. Debo de comenzar es una relación intensa con Dios, porque dice, confía al Señor. Y confiar es una relación muy intensa con Dios, ¿sí? Vamos al Salmo 31:14. Salmo 31:14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Pero yo confío en ti, oh Señor, digo, tú eres mi Dios, mi futuro está en tus manos. El hombre, de las cosas que nos enseñan desde pequeño, es planear el futuro y asegurar ese futuro. No es malo planearlo ni organizar las cosas. ¿Qué es lo malo? Confiar que lo que yo estoy haciendo, ese va a ser mi futuro. Eso sí es lo malo, porque estoy confiando en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy organizando hacia mi futuro. Familia, economía, salud. No, es que yo confío en mi salud porque yo hago ejercicios, porque yo me alimento bien, no trasnocho, duermo, y por eso confío en mi salud. No. O la economía, confío porque, y repite los bienes que tiene. No. Eso hay que hacerlo, pero debemos de elevarnos y saber de que nosotros debemos de confiar en esa relación intensa con solamente ¿con quién? Con el Dios vivo, porque Él es el que sabe todo y controla todo y nos provee lo que necesitamos, nos cuida, nos guarda, nos va dirigiendo, nos protege. Entonces es saber de que el futuro de Dios, que es una de las grandes incertidumbres que tiene el hombre, está en las manos ¿de quién? De mi papá. Dios tiene cuidado de nuestro futuro, de lo que necesitamos, que debemos de ser buenos administradores de todo lo que nos da Dios. Eso sí debe de ser. Mas nuestra confianza no está en eso, sino en Dios, que tiene cuidado y sabe cuál es nuestro futuro. Entonces fíjate que lo que hemos visto es de depositar en Dios, pero para depositar en Dios, volviendo al ejemplo del hijo y el papá, es porque el hijo confía plenamente en el papá, ¿sí? El hijo sabe que el papá va a llenarle la nevera, le va a dar para la universidad, le va a dar para el viaje, lo que necesita. El hijo sabe eso, el hijo está seguro. ¿Por qué nosotros dudamos de nuestro papá Dios? ¿Por qué me cuesta confiar en Dios? Porque lo que falta es relación, leer su palabra, orar con Él, para que Dios vaya alumbrando y confiar plenamente en lo que dice la palabra se cumple, que es la verdad. Entonces es relación intensa con Dios. La confianza es saber de que estamos en las mejores manos. Entonces cuando está un niño pequeño dice, no, lo dejé en buenas manos. No, con la abuelita, lo dejé en buenas manos. Y se van tranquilos los padres. Pues nuestra vida está en las mejores manos. ¿En las manos de quién? Del Dios vivo. ¿Y será que el creador de todo no le puedo confiar mis cosas? El que me creó y nos formó, el que nos creó y nos formó, ¿será que no le puedo depositar toda mi confianza? Entonces, cuando le depositar la confianza en Dios y le cuento las preocupaciones y las angustias, va a la otra parte, que es Él como papá me cuida, pero yo como hijo, ¿lo qué? Obedezco. Y esa parte es la que debemos de hacer un alto, porque nosotros queremos que Dios me cuide, que Dios me proteja, que Dios me provea, que Dios, esa que hizo en el madero la sanidad, se manifieste en mi cuerpo, ¿sí? Que renueve la mente de nuestros hijos y que sean obedientes en el hogar. Todo eso lo queremos, pero cuando empieza nosotros a leer la palabra y dice, obedéceme, la forma de vivir es esta, confía en mí. Entonces dicen, no, Dios, eso yo creo que Dios, eso era eso es cuando esté viejito. Cuando tenga 95 años, yo puedo obedecer eso. Cuando tenga 95 años. Ahora no, porque mire Dios, el mundo se mueve de esta manera. El mundo tiene esta manera de vivir. Y eso es lo que usted me dice, es contrario. Ve, acá en el trabajo me quieren hace rato sacarme, me están buscando la zancadilla, pura cizaña.
Entonces yo tengo que devolverles también cizaña ya. Y Dios dice, no, devuélvales amor, ayúdeles, ore por él. No, eso así no funciona, Dios, me la montan. Entonces seguimos con esquemas naturales y no renovamos nuestra mente y no confiamos en la palabra de Dios. No confiamos. Y decimos de que sí le confío mis preocupaciones, pero cuando leo la palabra y me dice, debes de vivir de esta manera, no lo hago. ¿Sí? No obedezco. Entonces ahí debemos de hacer un alto y comenzar a hablarle al Señor de que la obediencia en nosotros debe ser prioridad en nuestra vida para con Dios. Porque si todo Él es para mí, pues voy a comenzar a ir poco a poco, a ir renovando mi mente para ir reformando y ir obedeciendo su palabra, porque o si no me engaño. ¿Me engaño qué? A mí mismo. El único perjudicado va a ser ¿qué? Voy a ser yo. Al no obedecer la palabra, el único, dice, se engaña. Entonces nosotros debemos de esa confianza y esa obediencia, así como Dios cumple su palabra, nosotros lo único que Dios es obediencia. Cuando Dios nos llama y revela que somos de la familia de Dios, que somos sus hijos, lo único que es obedecerle, y desde nuestro espíritu obedecer a Dios es sencillo, porque el espíritu viene diseñado para obedecerle, amarle, vivir para Dios. Entonces debemos de vivir desde el espíritu, y para eso debo leer la palabra, para que mi espíritu se vaya ¿qué? Activando. Salmo 56, 3, 4. Entonces, si yo sé que Dios es mi papá y que Él me cuida y que yo le cuento todo a Él y Él cuida de mí y hemos visto los milagros, pues hoy, mañana van a seguir sucediendo en todas las áreas en la congregación, porque nosotros somos una congregación que hay una sola opción, que es obedecer a Dios. Aquí no es, ay, ¿qué hace? No, un rito para tal cosa, voy a hacer este sacrificio, voy a hacer estas cosas para que Dios me dé. No, aquí hay una sola opción, es leer la palabra, que Dios alumbre nuestra mente y cambiar nuestro comportamiento, obedecer a Dios. Y Dios va haciendo y nos va disfrutando de esa plena confianza en Él. ¿Sí? Solo es obedecer, no hay más. Salmo 56, 3, versículo 3 y 4, David. Pero cuando tengan miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En 10 confío, ¿por qué habría de tener miedo? El salmista dice, si yo confío en Dios, ¿por qué habría de qué? Si confío en Dios, no debo de tener ¿qué? Mira ese nivel. Si confío en Dios, no debo estar ansioso. Si confío en Dios, no debo de estar ¿qué? Preocupado. Si confío en Dios, dice David, no debo de tener eso. ¿Sí? Recuerda que no es, entonces no hago nada. No. Si hay que trabajar, relación con la familia. O sea, eso ya lo sabemos, es ser diligente. Debemos de hacer lo que nos toca aquí hacer a nosotros. Lo que estamos hablando es de nuestra mente, de cómo nuestra mente se turba y es velada por la carne, por la amargura, la tristeza, el odio. Entonces esa es la parte la que genera. Vamos a Daniel 3, 14, 16. Y vamos a ver una historia de los 3 amigos de Daniel sobre esto de preocupación. Y en esta historia, es el límite. Es el límite. Porque la historia que vamos a ver, lo que está en juego es la vida de las personas. Es la vida. ¿Y cuál es el límite de confiar en Dios? De depositar la confianza en Dios. Entonces, va a hablar Nabucodonosor y les dice Nabucodonosor, él les preguntó, he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios, con D grande, que pueda salvarlos. Entonces mira que, fíjate que llega, dice la palabra, de que estaban los 3 y le dicen que coloque que le adoren el ídolo, que adoren la estatua al rey. Y si usted se fija, ellos, el rey dice, no habrá Dios que los pueda ¿qué?
salvar. A veces la situación está tan nublada que uno piensa que ni Dios lo puede ¿qué? Sacar de ahí. O sea, a veces la carne nos nubla tanto la mente, el mal que mora en nosotros, que ya pensamos que no hay esperanza. Puede ser salud, economía, relaciones familiares, trabajo, lo que sea. Pensamos de que ya no hay esperanza, de que ya no hay salvación, que lo que nos espera es que el fracaso. Pero ya vimos de que dice que el justo nunca ¿qué? Fracasará, que Dios lo va a levantar. Y eso es lo que uno ve en la Biblia. Job, por todo lo que vivió. ¿Y Job cómo terminó? Dios le devolvió ¿qué? El doble, le restauró salud, economía y familia. Le restauró todo, le devolvió la familia, le restableció la salud y le restableció la economía. ¿Pasó por momentos difíciles? Sí, pero la palabra se cumple. Y así todos. Entonces es saber que en momentos tan adversos, a veces como el rey que el rey dijo, ni ningún Dios con D grande, ni el Dios suyo lo va a poder salvar. A veces miramos la situación y decimos, no, ya no. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué oro? Eso no va a cambiar. Yo no cambio. Oiga, a veces es el engaño que yo no cambio. Voy a seguir tomando, yo no cambio. Ya no hay ¿qué? Esperanza. No. Eso es mentira. Sí hay esperanza y Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de milagros, es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios que está en nuestro interior, el que está hoy vivo. El mismo Dios de hace 2013 años que vino al madero es el mismo Dios que tenemos en nuestro interior. Entonces fíjate lo que dice. Mira lo que respondió Sadrach, Mesach y Abed-nego. Le respondieron: Majestad, eso no es algo que nos ¿qué? Preocupe. Mira, eso es algo que no nos ¿qué? Que no nos preocupa. ¿Y qué estaba en juego en ellos? La vida, no era ni la deuda, no era la salud, no era que iban a perder el trabajo. No nos preocupa. ¿Cómo sería el nivel de confianza de estas tres personas en el Dios vivo? Mira el nivel, no nos preocupa. Pero ¿por qué ellos iban a ir al horno de fuego? Por obedecer a Dios. Porque le dijeron: inclínese a la estatua y a estos ídolos y no honren a su Dios. Y ellos que dijeron: no, Señor, obedezco a Dios. Ídolos, hechicería, ¿a quién? A Dios. Entonces es muy importante que la obediencia a Dios nos genera esa confianza, esa seguridad que en medio de la situación adversa de Dios nos va ¿qué? A sacar. Pero es la obediencia. No debemos de temer, es la obediencia. Si la palabra dice, yo camino. Si Dios dice que Él se hizo pobre para enriquecerme, pues en nuestros negocios lo único que debemos de hacer es salir a hacer lo que nos toca que hacer, trabajar con amor, salir a desarrollar el talento, cada día dar más de mi capacidad, allá afuera, dar más. Al hacer eso, hay una palabra que se cumple: llega la provisión al hogar. La provisión al hogar llega, cada día más abundante lo que pedimos y esperamos. Pero si yo no salgo a hacer mi labor, pues Dios es capaz. Para Dios no hay nada imposible, te lo puede traer hasta el hogar. Pero así no funciona, ese no es el reino. El reino de Dios es desarrollar los talentos. Nosotros, los hijos de Dios, si somos empleados, empresarios, independientes, lo que seamos, deberíamos de ser apetecidos, porque debemos demostrar de que lo que damos es ¿qué? Todo. O sea, que donde llegamos marcamos la diferencia, porque damos todo, lo hacemos con amor, toda la capacidad la entregamos. Entonces marcamos la diferencia, y esas son las personas que quiere el mundo, y nosotros somos eso. En nosotros no debe haber pereza, es la obediencia a una palabra. Entonces fíjate que ellos dicen: eso no es algo que nos preocupe. Si van a perder la vida y no era que los preocupara y tenían el horno al frente, hoy ¿qué nos está preocupando? Si tienen un horno al frente y van a perder la vida y dicen: no es algo que me preocupe, y van a perder la vida, y uno hoy está preocupado y ansioso y angustiado por algo, pues uno debe hacer un alto
y recapacitar y decir, venga, ¿es tan grave? ¿Será que esta situación tan difícil es más grande que mi papá? El niño abre la nevera y la encuentra sin jugo. Él no dice, uy, mi papá no va a poder comprar jugo. No, él sabe que el papá va ahí, al otro día tiene su jarra de limonada ahí. El niño sabe que el papá es más grande que ¿qué? Que lo que necesita, que el papá le trae las cosas de la nevera. Él no sabe cómo, pero ahí llegan. ¿Será que Dios, el papá, nuestro papá, es más grande que esa adversidad o esa situación que estamos viviendo, que nos tiene en jaque, que nos tiene pensando, que nos quita y nos roba la paz de la mente, que nos hace pensar de que Dios no es poderoso, que Dios no es capaz, que Dios ya, lo que era el Dios imposible, ahorita sí ya Dios no es así, ya Dios como que, no, Dios es el mismo, Él nunca cambia, es el mismo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es confiar en Dios, obedecer su palabra. Venga, voy a leer la palabra. Es que la palabra decía que yo debía de hacer esto, no lo hice, lo hago y sigo caminando en ese rumbo en obediencia, sabiendo que allá eso se va a solucionar, porque ya voy a obedecer a Dios. Ellos llegaron a esa situación por obedecer a Dios, ¿sí? Al obedecer a Dios, usted dice, si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Si Dios quiere, si Dios ¿qué? Lo quiere, soberanía de Dios. Entonces la situación que estemos viviendo hay una soberanía y yo descanso en Dios. Y esa solución se va a dar en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer entonces hoy frente a la obediencia? Obediencia es la palabra que dice, comienzo a obedecerla y allá esa palabra se va a cumplir. Es obedecer la palabra, que se solucionara el problema. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. Porque ya sabemos que Dios es el que maneja todos los tiempos. Nuestros tiempos sobre la tierra están preestablecidos. O alguien dijo, yo quiero llegar. El hijo de Nini dijo, yo quiero llegar. Tiene todo marcado, en Él confiamos. Él dice, si Dios quiere me salva. Entonces la situación que está yo debo de obedecer. Si es económica debo ser diligente y trabajar. Dios da el resultado. Porque la palabra no es mentira, se cumple. Si es de salud, si es relación familiar, Dios cumple sus cosas. Entonces debemos de saber quién es Dios. Dices, Dios es capaz de librarnos del fuego. Ellos sabían, ellos no dijeron no, Dios no es capaz. Ellos dijeron Dios es ¿qué? Capaz. La situación que vivimos, Dios es capaz para solucionarla. Por difícil que parezca, Dios es capaz de solucionarla. Debo de obedecerlo. Soy de su familia, soy su hijo y Él es mi papá. Yo nomás lo que hago es obedecer lo que se va a solucionar en el tiempo de Él. Entonces luego Él dice, pero aún así, pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Sigue la dificultad. Entonces, si está la situación difícil, nosotros debemos de seguir firme con Dios, porque en el tiempo de Dios es que se va al fuego. Ellos los echaron al fuego porque no se arrodillaron. Dijeron, vamos a ver si el Dios que ustedes dicen es capaz de ¿qué? De librarlos. Y mira lo que dice en la palabra, dice, enseguida lo rodearon. Entonces cuando estaban en el fuego, lo rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos a ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado la piel, ni el pelo, y ni siquiera su ropa olía quemado. El rey exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesech y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. Tanto confían ellos en su Dios, que no obedecieron ¿qué? Mis órdenes. Tanto confían ellos en su Dios. Tanto confían ellos en su Dios. Entonces nosotros cuando Dios nos llama a revelar la gracia del evangelio, va revelándose la palabra y comenzamos a obedecer a Dios por encima de las tradiciones. Dijo Pedro, ¿obedeceremos primero a los hombres que a Dios? De ninguna manera. Nosotros debemos de renovar la mente e ir obedeciendo lo que dice la palabra de Dios por encima de lo que digan las tradiciones, las circunstancias, las situaciones. Dios prima sobre todo y no ha cambiado.
solo es confiar. Y para confiar es hablar con Él, leer la palabra. La fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Oramos para que lo que esté sucediendo en este momento, la angustia y la preocupación, no estén en nuestra mente. Porque en Dios ya tiene eso y se lo va a contar, ya se lo conté, se lo entregué a Él y Él tiene cuidado de mí. Y en su tiempo Él lo va a solucionar. ¿Qué debo de hacer? Obedecer la palabra en la situación que esté viviendo. Si es del trato en el hogar, no es que la situación es porque yo a veces como que me paso, como que grito, a veces me paso y como que hasta un puño doy por ahí. O sea, ya se pasa, ¿no? Por eso es que la situación está como está y la palabra dice cómo debe ser el trato en el hogar, Señor. Le oro a Dios, me someto a la palabra, a lo que dice Dios y digo, Señor, voy a ser obediente a su palabra. El hogar al otro día no va a estar ya campo de rosas, pero al obedecer la palabra en una semana, en un mes, en 6 meses, en un año, ese hogar va a estar fortalecido por Dios por obedecer su palabra, por obedecer su palabra. Así cada área, la salud, la economía. Yo debo, es que está la economía mal. Pues el talento y el don, la riqueza, ¿en dónde está? No está afuera. La riqueza no está afuera. ¿En dónde está? En cada uno de nosotros. El talento y el don que Dios nos dio. Entonces pensaba, oiga, yo tengo el talento y no estoy haciendo nada con el talento aquí en la casa, guarda. Debo de salir y en fe, todo lo puedo en Cristo y en fe salgo. Y Dios va a proveer porque soy su hijo. Entonces la economía comienza un proceso para mejorar, porque voy respaldado por la palabra. Ya no es el medio, no es la situación económica del mundo, no. Yo salgo y hay una palabra y esa palabra mejora. Entonces la preocupación y la angustia desaparece de mi mente porque ya la dejé a Dios. Lo que tengo que es obedecer y actuar, obedecer y actuar, obedecer y actuar. Moisés estaba orando, el pueblo estaba, Moisés, devolvámonos para Egipto. Acá el mar y aquí viene el, devolvámonos porque ya vamos a morir. Moisés se puso a orarle a Dios y Dios le dijo, Moisés, ¿qué hace orando? Levántase, alce la vara y ¿qué? Camine, actúe, ya oró. Ahorita le toca es que levante la vara, eso se va a abrir y camine. Idéntico, ya usted le entregó la preocupación a Dios. La palabra dice en cada área qué debe hacer. Pues me levanto y camino en fe y comienzo. Y miro es la palabra, miro es a Dios, no miro las circunstancias. No vuelvo a ver la preocupación y la angustia, el problema no lo vuelvo a ver. Porque el problema, ¿quién lo tiene? Dios. Yo tengo que ver es su palabra, no ver el problema. Veo es su palabra. ¿Qué dice la palabra del problema? Dice que para Dios no hay nada imposible, que no es difícil, que Dios me da, que si yo soy débil Él me fortalece. Entonces yo comienzo a ver su palabra y avanzo. Entonces ante la preocupación y la angustia que haya hoy, yo lo que voy a hacer es entregársela a Dios y obedecer y actuar. Obedecer y actuar. Y esperar que Dios hace. Ellos obedecieron, lo lanzaron al fuego. Y mira lo que dice, ellos confían mucho en Dios. Ese rey se quedó aterrado, tanto confía yo en su Dios. No hay otro Dios que puedan hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. ¿No hay qué? Ojo, porque ante la preocupación y la angustia se abren puertas de engaño, brujería, idolatría, muchas cosas, tratando de solucionar cuando sabemos de que todo eso es ¿qué? Es de las tinieblas, es mentira, no tiene poder para hacer ni bien ni mal, dice la palabra. Me quedo con lo que dice la palabra. No, yo fui y sí funcionó. ¿Le voy a creer a una persona o le voy a creer a la palabra de Dios que dice que no tiene poder para hacer ni mal ni bien? Pues yo me quedo con lo que dice la palabra y sigo confiando en la palabra de Dios. Todo pasará, su palabra no pasará y sigo. Porque la palabra ya en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 6 años va a dar fruto. Y cuando dé fruto es porque todo ese tiempo me estuvo ¿qué? Transformándonos, formándome a su imagen. Estuvo formando en mí la paciencia, la tolerancia, el amor, la fe, la seguridad, el poder. Mientras todo ese tiempo hubo milagros. Y todo ese tiempo tenía un propósito para cuando llegue allá la bendición, no me haga ¿qué? No me haga daño. Después ya digo, no, Dios no me sirve, como dice el antiguo. Te has enriquecido y te olvidaste de ¿qué? De Dios. Entonces, para que no nos haga daño. Luego dice,
Mira lo que dice, aparte dice, por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. El rey. O sea que el rey ya creyó ¿en quién? En el Dios vivo, imagínate. O sea, todo tiene un propósito. Luego dice, no me importa de dónde sea ni en qué idioma hablen. 30. Además, ¿a qué le suena además? Además, añadido, busca el reino de Dios que todo vendrá por añadidura. Además, añadido, busca el reino de Dios. Ellos estaban puestos en Dios, obedeciendo a Dios. Era el límite, era la vida. Y no me preocupo, porque si Dios nos quiere en el tiempo de Dios, no es cuando usted diga rey. Es que no es lo que diga el hombre, no es lo que diga la economía del mundo frente a nuestra economía. No, es confiar en Dios, que es lo que dice Dios. El hombre puede decir muchas cosas, pero yo me quedo con lo que dice la palabra, obedezco y avanzo. En medio de la oscuridad ahí avanzando, no veo nada, pero la palabra dice, ese es el camino. Cuando, wow, ¿ustedes han visto esas películas que la gente va así? Cuando dice, ay, miren eso, y una cascada y muestran y todo el mundo, todo bonito. Idéntico es la palabra. Uno está en problema y va, cuando menos piensa, se levantó al otro día y todo el panorama cambió. Pero es que llevaba 6 meses en una total, que eso era por fe. Mira lo que dice ahora. Dice, además, Nabucodonosor le dio a los 3 jóvenes puestos aún más importantes. ¿En dónde? En el gobierno. Ellos estaban buscando puestos más importantes. Ellos los querían, ellos estaban, no, es que arrodillémonos ante el rey porque él así nos sube de puesto. Va a ganar más billete. No, firmes con Dios, obedientes a la palabra, obedientes. Y me vengo al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos. Ellos no estaban pidiendo eso, ellos no, nada, esta era su vida. Ante todo eso, Dios los usó para que todo el reino adoraran al Dios vivo, y ellos mejoraron su ¿qué? Su posición social y mejoraron su economía. Hemos dicho que la economía en el reino de Dios viene ¿qué? Añadida. Al obedecer la palabra, nuestra economía debe de mejorar, pero debe obedecer la palabra. Es añadido, pero en el mundo dice no, usted tiene que, como el rico que amontonó y amontonó para estar tranquilo, y dijo, ahora sí tengo los graneros llenos, voy a comer, a disfrutar, ahora sí, mi confianza está puesta ¿en dónde? Allá, ahí puedo estar tranquilo, no hay preocupaciones. ¿Sabe por qué no había preocupaciones? Que Dios se lo llevó ese día. Dios se lo llevó porque él tenía confianza en eso. Nosotros tenemos que renovar. Mira eso, es confiar en Dios. Ellos no buscaban una mejor economía, no buscaban una mejor posición social, y Dios se los dio por obedecerlo y estar firmes con la palabra. ¿Dios cambia? Dios no cambia, es el mismo hoy. Al estar firmes en la palabra, Dios va a ser idéntico hoy. Y cuando nos digan qué está pasando en su vida, no, es que Dios me llamó, soy de su familia, conocí la gracia de Dios, conocí el evangelio. ¿Y qué usted hace? Allá qué rito hacen, allá saltan, guerra espiritual, allá qué hay que hacer, hay idolatría, hay que hacer humos, hay que echar agua. ¿Qué hacen allá? Una sola cosa hacemos: obedecemos al Dios vivo, no más. Así de fácil, no más, sencillito. Obedezca al Dios vivo y Dios hace. El Dios, el papá que vive en nosotros, no cambia. El papá que vive en nosotros no cambia, idéntico. Debo de confiar. Pero ahí va la relación de leer la palabra todos los días, de vivir lo que no se ve, de saber que en este mundo estamos ¿de qué? De paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que somos ciudadanos celestiales. Entonces comienzo a ver la realidad de la vida, de qué y por qué es que estamos acá. Fíjate ahora lo que dice en Filipenses 1:6. Frente a las circunstancias hay algo que nos puede angustiar, que es la transformación nuestra.
uno comienza la relación con Dios y nuestra transformación, ¿sí? Por ejemplo, uno dice, por decir algo, yo gritaba a mi esposa, yo la injuriaba, la trataba mal, palabras soeces, y yo leo Biblia, oro, y vuelvo y la trato mal. O las mentiras, o no he podido dejar el licor, yo sí trato y no puedo. Y llega un instante donde la carne nos engaña. Cuando suceda eso, ¿sí? Entonces aparezca la angustia y la preocupación en cualquier área de la vida que está siendo transformada por Dios. Yo recordar es la palabra quién es Dios, porque yo estoy en el camino, Dios nos está llevando y es un proceso la transformación. La transformación nuestra no es así, es un proceso. Dios va haciendo en nosotros. Entonces dice en Filipenses 1:6, ante la ansiedad y la angustia y la preocupación siempre va a haber una ¿qué? Una palabra de Dios. Frente a la angustia y la preocupación que llegue a nuestra mente, siempre hay una palabra la cual es superior a esa ¿qué? A esa angustia, a esa preocupación. Entonces yo cuento mi preocupación a Dios, la angustia la cuento a Dios y coloco la mirada ¿en dónde? En la palabra. Entonces frente a eso, ¿qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta. La perfeccionará hasta significa es que es un camino, hasta. Llego hasta allá, hasta la esquina. La perfeccionará hasta. ¿Y cuál es ese día? ¿Hasta el día de qué? Imagínense, hasta que acabe este sistema. Entonces es un proceso y yo ya sé que Él la está perfeccionando. Entonces no me dejo engañar por la angustia y no me retrocedo. No retrocedo a decir, no, ya no oro, no me congrego, no leo. No, al contrario, Él la perfeccionará. Entonces necesito es más de mi papá. Necesito es más palabra, voy a congregarme más, voy a orar más. No me importa el que me diga al lado y me juzgue. Usted leyendo la Biblia y mire, sigue haciendo lo mismo. Como dijeron los abuelitos, ¿le entra por aquí? Nada, yo voy a seguir firme leyendo la palabra, congregándome, orando. Porque la palabra dice que el que me llamó, Él está haciendo la obra, ¿quién? En cada uno de nosotros. Él la está haciendo y eso es verdad. Le dice, fiel es el que os llama, el cual también ¿qué? Lo hará. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y Él qué? Él está haciendo la obra en nosotros. Él la está haciendo. Lo que yo no desmayar es en el orar y leer la palabra. También dice hacia el futuro. ¿Recuerdan? Uno de las hacia el futuro es envejecer ante tanta dificultad en la sociedad. Entonces cuando llegue y se siente ansioso en envejecer, ¿qué dice Isaías 46:4? Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré y yo os sostendré y yo os ¿qué? Libraré. Entonces, frente a nuestro futuro y ¿qué va a hacer de nosotros? Algo, nada, la palabra, cuando yo confío en Dios, ¿quién es el que encarga de nosotros? Es Dios. Va a usar medios, sí, pero es Dios, no el medio, es Dios. Entonces dice, frente aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo. O sea, Dios no ¿qué? El mismo que está hoy sosteniéndonos por medio de muchas, cuando lleguemos a la vejez va a ser idéntico. Y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré, yo lo he hecho y yo os cargaré. Yo os cargaré, yo os sostendré, yo lo haré. Mira tan hermoso eso. Entonces confío, entonces la angustia, la preocupación de qué va a ser mi vejez, ¿sí? Pero yo no he cotizado pensiones, nada, el trabajo, nada. Entonces, ¿qué va a ser de mi vejez? Pues ¿qué va a hacer? Lo que dice la palabra. Confío en Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Él me cargará, que Él me sustentará, ¿sí? Él tiene cuidado de mí. Que debo administrar bien, organizar mi economía. Eso se sabe, eso es algo que debemos de hacerlo, familia. Pero no colocar la confianza ahí, sino en que Dios es nuestro sustentador. Porque todo lo que yo veo en un momento ¿qué puede? Pasar. Recuerde que todo lo que se ve ¿qué? Pasa, pero Dios nunca. O sea, si yo puedo tener todo muy bien organizado, en cualquier momento, cualquier situación cambia todo. Pero Dios no cambia. Dios nos sigue ahí, Dios va a estar sustentándonos y guardándonos. Entonces, frente a la ansiedad y a la angustia de la vejez, hay una palabra.
y esa palabra nos sustenta. Por ejemplo, estamos trabajando y vamos avanzando y nos vemos a veces que no podemos. ¿Y la palabra qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces frente a la palabra hay otra, frente a la angustia y la ansiedad hay una palabra. Entonces frente a tanta angustia y preocupación hay una palabra. ¿Y en qué nos vamos a sostener? En la palabra, porque la palabra es Dios mismo y Dios cuida de nosotros, es nuestro papá, es nuestro papá. Entonces como familia ya vamos avanzando y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Entonces toda esa palabra está para que la angustia y la preocupación, ¿sí?, quede blindada y se la dejo a Dios. Y mi mente dice que la palabra de Dios more abundantemente en ustedes, que more abundantemente en ustedes, en nuestros hogares. Yo oro mucho para que, y en mi hogar, en todos nosotros, que ante una circunstancia, lo que aflore de la boca de los que conforman la familia, que sea la palabra de Dios. Qué hermoso que en nuestros hogares, frente a la circunstancia adversa, papá, no se preocupe, para Dios no hay nada imposible. Eso es hermoso, eso genera confusión, sí, ¿verdad? Para Dios no es imposible, vamos para adelante. Papá, no se preocupe por eso, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Sigamos avanzando. La esposa al esposo, el esposo a la esposa. No frente a la circunstancia, ahorita qué vamos a hacer, no, hay una palabra y que toda la familia, esa palabra more abundantemente, pero no pegada. En el Antiguo Testamento decía, pega la ley, ¿en dónde? En las paredes para que tus hijos la vean. La ley era eso, pegue la ley, que todo el mundo la vea. Pero la gracia, el nuevo pacto, la palabra de Dios dice que está escrita ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces que aflore, que esa palabra esté en nuestra mente viva y que ante las circunstancias lo que sale es la palabra. La palabra. Para Dios no hay nada imposible, papá, esposo, esposa, no hay nada imposible, no hay difícil, avancemos. Vamos a ver el milagro. Entonces es nosotros como congregación donde Dios nos coloque en nuestros hogares, en nuestra empresa, en la familia, en la sociedad donde estemos nosotros. Imagínese, usted a toda hora gozoso, el compañero de trabajo, el amigo empresario, el otro, usted a toda hora bien, gozoso. Oiga, que usted no tiene problemas, no tiene preocupación, no tiene angustia, sus hijos están todo bien. ¿Cómo? ¿Usted por qué a toda hora se nota que está como alegre, como sin problemas? Entonces usted le comparte la palabra porque está haciendo ¿qué? Predicando. Su estilo de vida es de gozo, de ver de que Dios tiene las preocupaciones y que nosotros avanzamos ¿por quién? Por fe. Entonces somos hijos de Dios, Dios es nuestro papá. Dios es nuestro papá y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Creemos que Dios tiene cuidado de nosotros? Sí, Dios tiene cuidado, dice la palabra. Debemos es de simplemente ¿qué? Obedecerlo. Entonces frente a la circunstancia adversa que estemos viviendo hoy, cuando soy llamado a la familia de Dios, Dios se encarga de esa situación. Cada uno lo que hemos de hacer es ¿qué? Mirar la palabra y obedecerla. Y la situación en el tiempo de Dios se va ¿qué? Se va a resolver. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre, vamos a orar. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 7 dice: Así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.